La puerta se cerró de un portazo tras Alejandro. Y el eco resonó en la calle empedrada de Sevilla como un trueno final. A los 14 años. Con solo una mochila raída y las lágrimas quemándole los ojos. Oyó las palabras de su padre retumbar en su mente: no eres mi hijo. 10 años después. Ese mismo umbral se abrió para él. Pero esta vez con las llaves en su mano. Compradas con el sudor de una vida reconstruida. Mientras su familia lo miraba con una mezcla de horror y arrepentimiento. Alejandro no había planeado ese momento. Caminaba por las calles familiares de su barrio. El sol de mediodía iluminando las fachadas blancas y los balcones floridos. Cuando vio el cartel de "Se vende" colgando torcido en la ventana de su antigua casa. El corazón le dio un vuelco. 10 años de ausencia. De lucha en las sombras de una sociedad que lo juzgaba por amar a quien no debía. Y ahora el destino le ponía esa oportunidad delante. No era venganza. Se dijo a sí mismo, era justicia. Llamó al agente inmobiliario esa misma tarde. Negoció el precio con frialdad. Y firmó los papeles sin titubear. Pero al entrar, el olor a jazmín del patio interior lo golpeó como un recuerdo vivo. Desenterrando el dolor que había enterrado profundo. Recordaba esa noche fatídica como si fuera ayer. Era un viernes de verano en 2016. El aire cargado de la promesa de fiestas en la feria de abril que se aproximaba. Alejandro había confesado su secreto a su mejor amigo en el colegio. Pero las paredes oyen. Y el rumor llegó a oídos de su padre. Un hombre conservador. Devoto católico y dueño de una pequeña tienda de comestibles en el centro histórico. «Maricón», le gritó su padre. El rostro enrojecido por la ira y el vino de la cena. Su madre, llorando en silencio. No intervino, sus hermanos mayores. Pablo y María. Miraron hacia otro lado. Avergonzados. Lo echaron con lo puesto. Sin un adiós. Sin un abrazo. Alejandro vagó por las calles hasta el amanecer. Durmiendo en un banco del parque de María Luisa. Preguntándose si valía la pena seguir viviendo. Los primeros días fueron un infierno. Sobrevivió mendigando en las plazas turísticas. Robando frutas de los mercados cuando el hambre apretaba. Pero una mano amiga apareció, don Manuel. Un profesor jubilado que lo vio acurrucado bajo un puente y lo llevó a un albergue para jóvenes en riesgo. Allí, Alejandro aprendió a navegar el sistema, becas para estudios. Trabajos precarios en bares y tiendas. Se mudó a Madrid a los 16. Huyendo del sur cargado de prejuicios. Y se matriculó en una universidad pública estudiando administración de empresas. Trabajaba de noche como camarero en Chueca. El barrio gay de la capital. Donde por primera vez se sintió visto. No juzgado. Allí conoció a Miguel. Un estudiante de Derecho de 22 años. Con ojos castaños que brillaban con empatía y una sonrisa que disipaba las sombras. Miguel era todo lo que Alejandro no había conocido, abierto. Orgulloso de su orientación. Hijo de una familia progresista de Barcelona. Se enamoraron despacio. En paseos por el Retiro. Compartiendo sueños y cicatrices. No dejes que te definan por lo que te quitaron. Le decía Miguel. Besándolo en la frente. Pero Alejandro llevaba el rechazo como una armadura, no confiaba fácilmente. Cuando Miguel le propuso mudarse juntos. Dudó. ¿Y si me abandonas tú también? Pensó. Pero dijo sí. Porque el amor era un riesgo que valía la pena. Juntos construyeron una vida. Alejandro ascendió en una empresa de tecnología.
ahorrando cada euro para un futuro incierto. Miguel se graduó y empezó a trabajar en un bufete defendiendo derechos LGTB. Inspirado por la historia de su pareja. El regreso a Sevilla no fue casual. Una oferta de trabajo en una startup local lo trajo de vuelta. Y con ella, la tentación de cerrar el círculo. Comprar la casa familiar fue un impulso. Pero uno calculado. Su padre había muerto 5 años atrás de un infarto, dejando deudas que obligaron a la familia a vender. Su madre y hermanos vivían ahora en un apartamento modesto en las afueras. Alejandro no les dijo nada hasta que tuvo las llaves. Llamó a la puerta un domingo por la mañana. El sol filtrándose por las persianas. Su madre abrió. Envejecida por el tiempo y el remordimiento. Y se quedó paralizada. Alejandro. ¿Eres tú? Murmuró. Las manos temblando. Entró sin pedir permiso. Recorriendo las habitaciones que lo habían visto crecer. Pablo. Ahora casado con 2 hijos. Llegó alertado por una llamada. María. Soltera y trabajando en una oficina. Lo siguió. Se sentaron en la sala. El aire espeso como melaza. He comprado la casa. Anunció Alejandro. Su voz firme pero quebrada por dentro. No para echaros, sino para recordaros lo que me quitasteis. Las palabras colgaban en el aire. Y el silencio se rompió con sollozos. Su madre se arrodilló, pidiendo perdón por no haberlo defendido. Pablo admitió su cobardía. Influido por el padre estricto. María confesó que había intentado buscarlo. Pero el orgullo familiar la detuvo. Pero el perdón no era fácil. Alejandro sintió la ira burbujeando. Años de terapia en Madrid no bastaban para disiparla. ¿Sabéis lo que pasé? Dormí en la calle. Comí de la basura. Mientras vosotros seguíais con vuestras vidas. Miguel. Que esperaba fuera. Entró cuando oyó los gritos. Su presencia calmó a Alejandro. Pero avivó el fuego en Pablo. ¿Traes a tú amigo? Para humillarnos más. La tensión escaló. Palabras como dagas. Alejandro se vio tentado a echarlos. A reclamar el espacio como suyo. Pero miró a Miguel. Y recordó las noches en que el amor lo salvó. No soy como vosotros. Dijo finalmente. Podéis quedaros hasta que encontréis algo. Pero debéis cambiar. Esa noche. En un hotel cercano. Alejandro y Miguel hablaron hasta el amanecer. Fue un error volver. Admitió Alejandro. La cabeza en el pecho de su pareja. Miguel lo abrazó, no. Fue valiente. Ahora depende de ellos. Al día siguiente. Una llamada de María, quería reunirse sola. Se encontraron en una cafetería junto al Guadalquivir. El río reflejando el sol poniente. Siento todo. Dijo ella. Lágrimas en los ojos. Papá nos educó en el miedo. Pero yo sabía que estaba mal. Confesó que había estado en terapia. Lidiando con su propia culpa. Alejandro escuchó. El corazón ablandándose un poco. Pero la brecha era profunda, el daño. Irreparable en un día. Mientras tanto. En el trabajo. Alejandro enfrentaba nuevos desafíos. Su jefe. Un hombre mayor con ideas tradicionales.
Murmuraba sobre su estilo de vida después de ver una foto con Miguel en su escritorio. La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en el sur, los prejuicios persistían como raíces profundas. Alejandro decidió confrontarlo: mi vida personal no afecta a mi trabajo, dijo en una reunión. El jefe retrocedió. Pero la semilla de la duda estaba plantada. ¿Valía la pena arriesgar su carrera por autenticidad? De vuelta en la casa, las interacciones con su familia eran tensas. Su madre cocinaba sus platos favoritos, intentando reconectar. Pablo traía a sus hijos, esperando que el tío perdido los impresionara. Pero Alejandro veía hipocresía: ahora soy familia. Una noche, discutieron sobre el pasado. Pablo reveló que el padre había confesado en su lecho de muerte arrepentirse de echarlo. Quería buscarte, pero era demasiado orgulloso. Alejandro sintió un nudo en la garganta: el hombre que lo destruyó había muerto con remordimiento. ¿Era eso suficiente? Miguel, siempre el mediador, sugirió una cena familiar. Para sanar, hay que hablar. Alejandro accedió, pero con reservas. La cena fue un campo minado: risas forzadas, recuerdos selectivos. Cuando Miguel mencionó su compromiso futuro, el silencio cayó. Su madre bendijo la idea tímidamente. Pero Pablo frunció el ceño. En esta casa, las tradiciones importan. Alejandro explotó: esta casa es mía ahora. Y mis tradiciones incluyen amar libremente. Pablo se fue enfadado, dejando a la familia fracturada una vez más. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Caminaba por las calles de Sevilla, el aroma a azahar invadiendo sus sentidos, recordándole la infancia perdida. En el trabajo, la tensión con su jefe escaló cuando un proyecto clave se le asignó a otro compañero, supuestamente por mejor encaje. Alejandro sospechaba discriminación, pero probarlo era otro asunto. Llamó a Miguel, que desde Madrid lo aconsejó: demanda si es necesario. Tienes derechos. Pero Alejandro dudaba: pelear significaba exponerse más. Revivir el rechazo. En casa, su madre intentaba puentes. Le mostró álbumes viejos. Fotos de Alejandro niño sonriendo en la playa de Cádiz. Eras tan feliz, dijo ella, voz temblorosa. Alejandro tocó una imagen. El dolor punzante. Hasta que me echasteis. Ella lloró: tu padre era estricto, influido por la iglesia. Yo tenía miedo. Confesó que había rezado por él cada noche, pero nunca actuó. Alejandro sintió compasión mezclada con ira: el silencio era tan culpable como las palabras. María se convirtió en aliada inesperada. Lo invitó a su apartamento, donde compartieron vino y verdades. Después de que te fueras, la familia se rompió, admitió. Papá bebía más. Mamá se deprimió. Reveló que Pablo había intentado buscarlo una vez, pero abandonó por vergüenza. Alejandro compartió su historia: la calle, el albergue, Madrid. María escuchó horrorizada. Debía haberte defendido. Por primera vez, Alejandro abrazó a su hermana. Un paso hacia la reconciliación. Pero Pablo era un muro. En una visita, discutieron sobre la casa.
La compraste para vengarte. Acusó. Alejandro negó, la compré para cerrar heridas. Pablo reveló su propia lucha, casado por presión familiar. Infeliz en un matrimonio sin amor. Envidio tu libertad. Murmuró. Alejandro se sorprendió, su hermano mayor. El modelo de masculinidad. Admitía grietas. ¿Por qué no cambias? Preguntó. Pablo sacudió la cabeza, demasiado tarde. Tengo hijos. Miguel llegó a Sevilla para apoyarlo. Instalándose en la casa. Su presencia avivó chismes en el barrio, vecinos susurraban. Recordando el escándalo de hace 10 años. Una tarde. Un viejo amigo de la familia los confrontó en la calle, esto no es natural. Miguel respondió calmado, el amor es amor. Alejandro. Furioso. Quiso pelear. Pero Miguel lo detuvo. No vale la pena. Esa noche. Alejandro cuestionó su decisión, deberíamos irnos. Miguel lo besó, no huyas otra vez. En el trabajo. La crisis estalló. El jefe lo llamó a su oficina, he oído rumores sobre tú. ¿Situación? Alejandro se plantó, mi orientación no es asunto suyo. El jefe lo despidió bajo pretextos. Citando reducción de personal. Devastado. Alejandro salió. El sol cegador contrastando su oscuridad interior. Llamó a Miguel. Que enfurecido prometió demandar. Usaremos mis contactos en el bufete. Alejandro dudó, pelear significaba exponer su pasado. Pero callar era traicionarse. Mientras. La familia se reunió para discutir la casa. Su madre suplicó quedarse, es todo lo que nos queda. Pablo propuso comprarla de vuelta. Pero no tenía dinero. María me dio, démosle tiempo. Alejandro. Herido por el despido. Explotó, os di una oportunidad y miradme ahora. Reveló el despido. Culpando indirectamente a los prejuicios que ellos fomentaron. Pablo se defendió, no es nuestra culpa. Pero María lo calló, sí lo es. Lo echamos por ser quien es. La demanda contra la empresa fue un paso audaz. Miguel preparó el caso. Recolectando evidencias de discriminación. Alejandro testificó. Reviviendo traumas ante un juez en Madrid. La prensa local cubrió la historia, joven gay demanda por despido injusto en Sevilla. El barrio bullía, algunos apoyaban. Otros condenaban. Su madre leyó el artículo y lloró, lo siento tanto. Llamó a Alejandro, estoy orgullosa de ti. Por primera vez. Sintió un atisbo de aceptación. Pero el costo era alto. Amenazas anónimas llegaron, notas en la puerta. Llamadas nocturnas. Miguel insistió en protección, no estás solo. Alejandro. Paranoico. Revivió el miedo de la calle. Una noche. Un vecino los increpó en un bar, maricones. Volver a Madrid. Alejandro respondió con puños. Terminando en comisaría. Miguel los sacó bajo fianza, la violencia no resuelve nada. Alejandro se derrumbó, estoy cansado de pelear. Pablo. Al enterarse. ¿Visitó? Lo que hicisteis está mal. Dijo refiriéndose al pasado. Confesó su propia crisis, estaba separándose de su esposa. Admitiendo atracción por hombres reprimida. Viéndote a ti. Me di cuenta.
Alejandro se quedó atónito, su hermano. El homófobo. Era como él. Por eso me odiabas. Realize. Pablo, me odiaba a mí mismo. Ese momento fue un quiebre, abrazos torpes. Lágrimas compartidas. La reconciliación familiar avanzaba despacio. Cena juntos. Esta vez genuina. Su madre cocinó paella. Recordando anécdotas alegres. Miguel se integró. Charlando con María sobre derechos. Pablo trajo a sus hijos. Presentando al tío Alejandro y su amigo Miguel. Los niños. Inocentes. Aceptaron sin prejuicios. Alejandro sintió esperanza. Pero el juicio pendía como una espada. El veredicto llegó, ganó la demanda. Compensación y reintegro. La victoria fue agridulce, la empresa apelaría. Pero el mensaje era claro. Celebraron en casa. La familia unida por primera vez. Pero Alejandro cuestionaba, ¿vale la pena el precio? Miguel sonrió, sí. Porque eres libre. Sin embargo, una traición acechaba. Pablo. En su confusión, confesó a un amigo del barrio su secreto. El rumor se extendió. Y un periodista sensacionalista lo contactó. Pablo. Aterrado. Negó todo y culpó a Alejandro, él me influyó. El artículo salió, hermano gay corrompe a familia tradicional. Alejandro leyó horrorizado. Sintiéndose traicionado de nuevo. Confrontó a Pablo, ¿por qué? Pablo lloró, tenía miedo. Alejandro. Herido. Lo echó, fuera de mi casa. La familia se dividió otra vez, madre con Pablo. María con Alejandro. Miguel consoló, dale tiempo. Pero el daño estaba hecho, confianza rota. La traición de Pablo fue un golpe bajo que Alejandro no esperaba. Caminaba por el Alcázar de Sevilla. Los jardines exuberantes contrastando su tormenta interior. ¿Cómo pude confiar? Se preguntaba. El sol calentando su piel pero no su corazón. Miguel. Siempre racional. Sugirió terapia familiar, para sanar de verdad. Alejandro accedió. Pero con escepticismo. La primera sesión fue caótica, acusaciones volaron. Lágrimas fluyeron. El terapeuta. Una mujer experimentada en temas LGTB. Guió, el rechazo nace del miedo. No del odio. Su madre admitió su pasividad, creí en lo que me enseñaron. Pero estaba equivocada. María defendió a Alejandro, somos familia. Pese a todo. Pablo. Avergonzado. Confesó su pánico, salir del armario a los 30. Con hijos. Es terrorífico. Alejandro escuchó. Empatizando por primera vez. Yo lo hice a los 14. ¿Solo? Pablo miró al suelo, por eso te admiro. Ese intercambio plantó semillas de entendimiento. Mientras. La apelación de la demanda avanzaba. Miguel viajaba entre Madrid y Sevilla. Exhausto pero comprometido. Una noche. En la azotea de la casa. Con vistas a la Giralda iluminada. Miguel propuso, casémonos. Alejandro. Sorprendido. Sonrió, sí. Pero después de esto. El compromiso fue un faro en la oscuridad. Recordándole que el amor vencía prejuicios. El barrio.
Influido por el artículo, se polarizó. Algunos vecinos dejaron flores en la puerta, apoyando. Otros, pintadas homófobas. Alejandro reportó a la policía, pero el daño emocional persistía. En el trabajo, reintegrado, enfrentaba miradas sospechosas. Decidió hablar en una conferencia LGTB local: mi historia es la de muchos. No callaremos más. El aplauso lo fortaleció, pero expuso más vulnerabilidades. Pablo, impulsado por la terapia, decidió salir del armario. Contó a su exesposa, que reaccionó con comprensión, lo sospechaba. Sus hijos, confusos pero amorosos, lo abrazaron. Pablo visitó a Alejandro: gracias por mostrarme el camino. Alejandro, cauteloso, perdonó: no fue fácil. Reconstruyeron su relación. Hermanos unidos por fin. La madre, inspirada, asistió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGTB. Regresó transformada: aprendí que el amor no tiene condiciones. Cocinar juntos se convirtió en ritual, compartiendo historias. María anunció su propio secreto: estaba en una relación con una mujer. Viéndote a ti, tuve valor. Alejandro rió: la familia arcoíris. Pero no todo era rosa. El apelación falló en su contra: la empresa ganó por tecnicismos. Alejandro perdió la compensación, pero mantuvo el empleo. Es una batalla perdida, pero la guerra continúa, dijo Miguel. Alejandro, desilusionado, consideró mudarse: Sevilla me asfixia. Miguel apoyó: donde tú vayas, yo voy. Una crisis final acechó. Pablo, en su nueva libertad, cometió un error: en una fiesta, ebrio, reveló detalles íntimos de la familia a extraños. El chisme volvió, amplificado en redes sociales. Alejandro, furioso, lo confrontó: otra traición. Pablo suplicó: fue un desliz. La familia se reunió en emergencia: madre me dio, todos erramos. Alejandro, herido, decidió vender la casa: no soportó más. La venta fue rápida: un joven pareja la compró. Alejandro usó el dinero para una nueva vida en Barcelona, cerca de la familia de Miguel. El traslado fue agridulce: adiós a Sevilla. Hola a la libertad. En la mudanza, encontró una carta vieja de su padre: hijo, perdóname. Te quiero. Lágrimas cayeron: el cierre llegó tarde. Pero llegó. En Barcelona, se casaron en una ceremonia íntima. Playa al fondo. Familia asistió: madre radiante. Pablo con su nuevo novio. María con su pareja. Bailaron bajo las estrellas. El mar susurrando promesas. Alejandro sintió paz. Pero reflexionaba el costo: años perdidos. Corazones rotos. Sin embargo, la sociedad no cambiaba de noche. En el nuevo trabajo, sutiles discriminaciones surgían. Miguel, en su bufete, defendía casos similares. Exhausto. ¿Vale la pena la lucha?, se preguntaban. Pero seguían. Por ellos y por otros. Una noche,
Alejandro recibió una llamada anónima, un joven de Sevilla. Inspirado por su historia. Pedía consejo. Me echaron por gay. Alejandro guió, busca ayuda. No estás solo. Colgó. Sintiéndose útil. El ciclo continuaba. Pero con esperanza. La vida en Barcelona trajo un ritmo nuevo para Alejandro y Miguel. Las Ramblas bullían de vida. Turistas y locales mezclados en un tapiz de diversidad. Alejandro trabajaba en una firma de consultoría, donde su orientación era celebrada, no tolerada. Miguel ascendió en su bufete, ganando casos emblemáticos para la comunidad LGTB. Juntos, adoptaron un perro, símbolo de su hogar estable. Pero las cicatrices del pasado no desaparecían, noches de insomnio donde Alejandro revivía el rechazo. La familia visitaba a menudo. Su madre se mudó cerca, escapando los recuerdos de Sevilla. Pablo, reinventado, abrió un café inclusivo en el sur, atrayendo clientela diversa. María, en pareja estable, planeaba boda. Reuniones familiares eran alegres. Pero subyacían tensiones, discusiones sobre política, donde viejos prejuicios asomaban. Alejandro mediaba. Recordando, aprendimos a golpes. Un día, un documentalista contactó, quería filmar su historia. Alejandro dudó, exponerse más significaba riesgo. Miguel apoyó, puede ayudar a otros. Accedieron, relatando el viaje desde el abandono a la redención. El documental Llaves rotas se estrenó en un festival en San Sebastián, recibiendo aplausos. Críticas llegaron, algunos lo tildaron de propaganda, otros de inspirador. Alejandro leyó reseñas, cuestionando, ¿cambiamos mentes o solo predicamos a convertidos? El impacto fue real. Jóvenes escribían, tu historia me dio valor. 1. De un pueblo andaluz. Escapó a abuso familiar gracias a ellos. Alejandro sintió propósito. Pero el costo emocional pesaba. En terapia. Admitió, aún duele. El terapeuta, la sanación es proceso. Pablo enfrentó su propia prueba, su exesposa demandó custodia total, citando su estilo de vida inestable. Miguel defendió pro bono, ganando compartida. Pablo agradeció, sin ti. Perdía todo. Alejandro vio el paralelo, el sistema aún fallaba a los suyos. En una visita a Sevilla para un evento, Alejandro caminó por su viejo barrio. La casa, ahora con nuevos dueños, brillaba. Un vecino lo reconoció, cambiaste cosas aquí. Alejandro sonrió, todos podemos. Pero dentro. El debate interno rugía, ¿fue correcto comprar la casa? ¿Provocó más dolor que sanación? Miguel y él discutían noches enteras. Las decisiones tienen precios, decía Miguel. Alejandro asentía, pero ¿y si elegí mal? Reflexionaban sobre matices, el perdón no borra daño. La aceptación no excusa pasado. El clímax llegó en una conferencia nacional LGTB en Madrid. Alejandro habló, fui expulsado a los 14. Regresé con llaves a los 24. Pero la verdadera llave es el cambio interno. El público ovacionó. Después. Un debate panel, ¿es el perdón obligatorio? Alejandro argumentó, no. Pero libera.
De vuelta en Barcelona. Vida cotidiana retomó. Paseos por la Barceloneta. Cenas con amigos. Pero una noticia sacudió: un ataque homófobo en Sevilla. Víctima un joven similar a él. Alejandro voló. Uniéndose a protestas. Gritó por justicia. Recordando su lucha. Pablo se unió: juntos somos más fuertes. La familia protestó unida. Carteles en alto. Medios cubrieron: familia reconciliada lucha por derechos. Alejandro sintió cierre. Pero cuestionaba: ¿basta? En el aniversario de su regreso. Reflexionó. 10 años de dolor. Crecimiento. Amor. Miguel lo abrazó, orgulloso de ti. Alejandro sonrió. Pero en su mente, la pregunta persistía. ¿Es correcto perdonar a quienes te dañaron por prejuicios? ¿O el verdadero cambio exige que paguen un precio eterno?